Saludos desde México. Somos Josefina Hernández Telles, profesora investigadora del área académica de comunicación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y Leila Chávez Arteaga, profesora por asignatura y estudiante del doctorado en Ciencias Sociales, también en la misma casa de estudios en México. Vamos a presentarles nuestro trabajo Síncopa Feminista, activismo a contratiempo de la COVID-19. Preparamos una presentación que ahora vamos a compartir. Bien, los grandes cambios en la historia de la humanidad no tienen el mismo impacto, tampoco las mismas motivaciones en la vida de las mujeres respecto a la de los hombres. La nuestra se encuentra condicionada por un gran sistema que depreda energías vitales, en particular el tiempo que destinamos para el cuidado de otras personas. La pandemia por COVID-19 no fue la excepción y puso en evidencia esta condición en la que vivimos las mujeres y las niñas. Como feministas y docentes universitarias, a la luz de la teoría feminista, observamos que las mujeres organizadas, siendo política contenciosa, como también se llama desde la teoría de movimientos sociales, y desde la postura teórica y ética del feminismo, rompemos el equilibrio para armar nuevas notas y trascender el ritmo a contratiempo del reloj patriarcal. No obstante, esa irrupción que tensa la normalidad del tiempo tiene altos costos en la vida personal de cada activista. Para acercarnos a las condiciones de tiempo y espacio en que las feministas hidalguenses accionan, elaboramos un cuestionario y lo compartimos con ellas mediante formulario de Google durante el mes de noviembre del año pasado, es decir, en 2021. Eh, el procesamiento de la información pues se realizó con ayuda de Excel y de las conversaciones que también tuvimos de manera posterior a la aplicación del cuestionario. Los ejes que abordamos en este trabajo son vida familiar, que significa el tiempo destinado para los afectos, el trabajo no pagado, eh, el tiempo para ordenar el espacio vital, el trabajo formal, el tiempo para la sobrevivencia, capacitación y formación, el tiempo para crecer, y como último módulo para las preguntas que realizamos, se enmarcan en esta que es general y que también nos cuestionamos a nosotras, ¿no? ¿Cómo reavivar el activismo en tiempo de pandemia? ¿Qué encontramos? Bueno, queremos comentarles que Hidalgo es un estado del centro de México que se extiende al norte de la capital, la Ciudad de México. En Hidalgo se conservan prácticas como el clientelismo electoral y las prebendas políticas como modelo de relaciones de poder. Hay un partido dominante que no ha dado paso a la alternancia política, persisten cacicazgos regionales, familias con gran poder económico se articulan en torno a un líder. Entonces, estos mecanismos de control se entrelazan con expresiones machistas sobre las mujeres que participan desde la postura política del feminismo. En Hidalgo hay un poco más de 3.000 millones de habitantes para el 2020, de acuerdo con las instituciones que administran las estadísticas en el país. Nos contestaron el cuestionario 18 activistas y creemos que a partir de eso obtuvimos elementos muy valiosos de análisis para permitirnos observar algunos significados del quehacer feminista en contexto de emergencia sanitaria social mundial con impacto a nivel local. La mayoría tiene como ámbito de acción
principalmente el tema de los derechos sexuales y reproductivos, seguido de los derechos políticos de las mujeres y el trabajo que tienen también con la niñez y la adolescencia. Estamos hablando aquí de menciones y varias activistas se inscriben en más de un ámbito, por lo tanto, si hacemos una suma, no nos va a dar el número total de participantes, pero tiene que ver con eso, con las formas que cruza el ámbito de acción de cada una. Ahora, en cuanto al accionar, eh, como principal actividad dentro del activismo, tenemos principalmente que se dedican a capacitar y a formar, a compartir conocimientos y saberes con otras mujeres y adolescentes y niñas, seguido de el acompañamiento en diversos casos, principalmente por interrupción de embarazo y por violencias machistas. Pero también hay una acción importante que es la intervención en espacios públicos. De las 11 activistas que realizan acompañamientos como principal actividad, todas afirmaron que hicieron más acompañamientos respecto al tiempo anterior a la COVID-19. Incluso mujeres que no tenían específicamente como ámbito de acción el acompañamiento, lo hicieron, dadas las circunstancias de la pandemia. Y aquí lo vemos, por ejemplo, les preguntamos si realizaron acompañamientos a mujeres y o niñas durante este periodo de la COVID. 14 nos dicen que sí, contra 4 que responden de forma negativa. Y justo lo que les comentábamos hace un momento, ¿no? El motivo principal de esa acción fue para acompañar interrupción de embarazo, con 8 respuestas, y con igual número en cuanto a atención por violencias machistas. Y esto proviene particularmente del contexto local, pero que también se extiende a un contexto, nos parece que generalizado. En el caso, por ejemplo, de Hidalgo, el 30 de junio del 2021, el Congreso local despenaliza el aborto. Y este es un trabajo precisamente de las activistas, de las feministas, que se encuentran en diferentes ámbitos, que han trabajado a lo largo de muchos años, realizando jornadas informativas, haciendo lobby con el poder legislativo, encuestas, investigaciones, han formulado programas de trabajo y recientemente, por las condiciones de COVID-19, pañuelazos virtuales, como le llamamos. Y también la actividad del acompañamiento a la atención por violencias machistas, pues responde a que, de acuerdo con un informe que realizaron las compañeras de IM Defensoras, al que llamaron La Crisis ya estaba aquí, Defensoras Mesoamericanas ante la COVID-19, nos comparten que hasta el 13 de abril 100 mujeres habían muerto por el coronavirus, mientras que 367 fueron asesinadas en ese lapso. También nos dicen que han aumentado las llamadas por auxilio de violencia doméstica. Entonces, estamos respondiendo o se responde a esta condición generalizada. Ahora, es importante recalcar que un acompañamiento dispone de recursos propios de las activistas, es decir, dinero, tiempo, emociones, el desgaste físico que se implica. Ahora, en cuanto al tiempo para los afectos, les preguntamos con cuántas personas viven de forma permanente. Podemos ver que van desde 5 compañeras que nos contestaron que viven prácticamente solas o que cursaron este momento de confinamiento social solas, prácticamente, con personas que viven hasta con 5 más, ¿no? Entonces, en este punto, la diversidad de respuestas es importante, a pesar de que el universo es pequeño,
Pero de ellas, en cuanto a las personas con las que conviven, ¿no? Les preguntamos que cuántas horas dedican a la semana en promedio a convivir de forma recreativa con ellas, ¿no? Con quienes viven. Y bueno, las respuestas fueron: 3 activistas nos dijeron que pasan de 2 a 3 horas en promedio a la semana. 7 activistas nos dijeron que va de 4 a 6 horas promedio. 7 activistas, más de 6 horas a la semana de convivencia recreativa, y una de ellas nos indicó que ninguna. Habría que pensar cuál es el tiempo que se destina a este tipo de actividades, ¿no? Y esto nos lleva a pensar, o nos llevó a pensar en el autocuidado. Les preguntamos qué actividades han implementado para procurar su salud física y emocional en particular, y de las personas con quienes viven. 8 de las compañeras nos contestaron que es acudir a terapia. 6 que comenzaron o retomaron a realizar actividad física o deportiva. 4 nos comentaron que era importante el vínculo con las amigas, el acercamiento con las amigas, y 4 más también cambiaron sus hábitos de alimentación. Y vemos en general, ¿no? Las actividades recreativas y también incluso el deseo, ¿no? Ya de salir, eh, que implica más bien caminar, justo hacer ejercicio en áreas abiertas. De las horas destinadas al cuidado emocional que dedicaban antes de la COVID, 9 de ellas nos dijeron que ahora son más. Hay una necesidad de procurar mayor autocuidado, aunque no sigue siendo la prevalencia en sí. Ahora, en cuanto al tiempo para ordenar el espacio vital que tiene que ver con el cuidado de otras personas dentro de los hogares o el aseo y todas aquellas actividades que no son remuneradas, pero que permiten ordenar justamente el espacio vital, les preguntamos también en promedio cuántas horas a la semana destinan, por ejemplo, para el aseo de la casa. Y bueno, ustedes pueden ver aquí las respuestas. 6 de ellas nos dicen que de 2 a 4 horas. De la misma forma, 6 más nos dicen que más de 6 horas. Y 5 de ellas nos están hablando que en promedio destinan de 4 a 6 horas para el aseo de la casa. En general, ya sea al aseo o al cuidado de otras personas dentro del hogar, 13 de ellas afirmaron que son más horas que antes de la COVID. En cuanto al tiempo para la sobrevivencia, para buscar la remuneración a partir del trabajo, les preguntamos si tienen un trabajo formal. La mayoría, 10 de ellas, contestó que no. El promedio de horas a la semana que dedican a su trabajo, ya sea formal o informal, fue de 33.8 horas. Y por lo que toca al incremento promedio de tiempo destinado al trabajo por la COVID-19, respondieron que entre 4 y 6 horas. El tiempo para crecer. Otro de los cuestionamientos, ¿no?, que acompañaron a, a esta conversación que tuvimos con ellas a través del formulario, les preguntamos, ¿no?, sobre esta importancia de formarse, capacitarse. ¿Cuántos cursos de formación o actualización tomaron? Y bueno, de 2 a 4 cursos nos contestaron 6 compañeras, de 4 a 6 cursos, 5 compañeras, más de 6, fueron 6 activistas las que nos contestaron. Ahora bien, de las 17 feministas hidalguenses que tomaron cursos, 9 fue por cuenta propia con costo, 8 por cuenta propia sin costo, y a 4 se los ofrecieron en su trabajo sin costo. La necesidad de las mujeres, ¿no?,
parece que es una necesidad impuesta, ¿no? Por reafirmar que sabemos, ¿no? Reafirmar que nuestros conocimientos tienen validez y buscamos constantemente la formación y la capacitación, pero además también tiene que ver con la manera en que compartimos con otras mujeres. Ahora bien, eh, ¿qué nos dio la COVID a las mujeres, ¿no? Que intervienen particularmente en acciones, ¿no? Desde el feminismo, pues otras formas, ¿no? De poder accionar. Y aquí encaja la pregunta de cómo reavivar el activismo en tiempo de pandemia y van las respuestas de un extremo a otro. Tenemos dos hemisferios en general. Va desde el estrés y lo enfermo, lo enfermizo que ha resultado el confinamiento social, el abandonar la relación personal con otras mujeres, pero también hubo quien pudo observar que se facilitó la comunicación a través de las tecnologías y eso les permitió vincularse en algún sentido con otras feministas de otras geografías. Um, Hubo quien pudo observar también incluso su privilegio, como nos dice, nos respondió una de nuestras compañeras, ¿no? En cuanto al acceso a tecnologías, por ejemplo, respecto a las mujeres que no la tienen. Bien, una última pregunta que les realizamos y que fue de manera abierta, que bueno, las respuestas son mucho más largas, pero intentamos concentrarlas en estos tres elementos, ¿no? Hay una necesidad, ¿no? Imperiosa de poder encontrarnos, estar cuerpo a cuerpo con otras mujeres, ¿no? El acuerpamiento, la remuneración y las oportunidades que alcanzan ellas también ya a percibir, digamos, como esta necesidad que durante mucho tiempo eh, ni siquiera nos atrevemos a mencionar, ¿no? Y descanso y tranquilidad. No obstante que las acciones que identificamos para el autocuidado no son precisamente las de más impacto. Seguimos siendo mujeres, ¿no? Para el cuidado de otras personas y en eso ya Franca Basaglia desde 1987 nos hablaba de la idea mujer-cuerpo para otros, justamente. Eh, Pensamos igual que el lugar de las mujeres a partir de la COVID-19 se recicló buscando estrategias para continuar con el cuidado de las otras y los otros, ¿no? Taglia nuevamente. Y el autocuidado se dejó en segundo término, se siguió dejando en segundo término. El activismo adquirió formas digitales y disminuyó drásticamente la posibilidad del encuentro con otras compañeras. La pandemia y el aislamiento social acentuó la precariedad laboral y emocional de las mujeres en general y de las feministas en particular. Aún en momentos de crisis, con recursos escasos, ya sean financieros, emocionales, de tiempo, las mujeres seguimos fortaleciendo redes para el cuidado de otras personas. Lo hacemos desde los lazos solidarios con otras, nuestras madres, nuestras hermanas, las maestras, nuestras alumnas. Las activistas, con su trabajo, cubren los huecos del Estado, aquello que las instituciones no son capaces o no pretenden siquiera atender para garantizar los derechos humanos de las mujeres. Una de las apuestas de las compañeras que nos mencionaba en su respuesta tiene que ver con cómo nos sostenemos entre mujeres, ¿no? Y eso nos lleva a pensar en lo que la antropóloga mexicana Marcela Lagarde y de los Ríos nos comparte en una expresión muy poderosa. ¿Qué sería de las mujeres sin el amor de otras mujeres? Parece que es la forma en que hemos roto el ritmo o que seguimos rompiendo el ritmo del reloj patriarcal y estamos haciendo síncopa feminista. Muchas gracias por su atención.